Hermoso fantasma de Ayame Duverso. Capítulo 7. Esa noche, la rubia casi se vuelve loca de desespero cuando lo vio desaparecer ante sus ojos. Por un momento pensó que ahora sí él se había ido para siempre y que no se habían podido despedir realmente. Pero después de un rato en el que ella estuvo llorando en silencio, el aroma a maderas y lavanda la envolvió en ese sutil abrazo que ya había aprendido a identificar. De ese modo, él le hizo saber que seguía allí, pero que necesitaba recuperar fuerzas. Supo en su corazón que todo estaría bien. Pasara lo que pasara, ambos estarían bien. Durante las semanas siguientes, la rubia reclutó a su hermano, sus amigas y primos para hacer una exhaustiva investigación respecto a Terence G. Grantchester. Ella había encontrado muchísima información que ya les había compartido, pero necesitaban saber más a fondo, digamos que una indagación más especializada. Esto como trabajo aparte de sus propias actividades diarias, como encargarse del Emporio Andley en el caso de su hermano Bert, los trabajos de diseño y periodismo de investigación de Annie y Patty, la remodelación del teatro y otros proyectos del despacho de arquitectos y abogados Corwell y Corwell, el de publicista de Mia y del propio como parte del consejo directivo de los Andley y su fundación. Tenía a todos investigando. Obviamente ya había sido interrogada al respecto, como de costumbre. Y otra vez tuvo que justificarse explicando que tenía mucha curiosidad de saber qué le había pasado realmente al muy guapo actor, que para utilizar su historia como publicidad positiva para el teatro, no la negativa que había acarreado desde el atentado y posterior incidente que ocasionó el cierre del Winter. Así que no les quedó de otra que ayudarla. Sabían que de lo contrario no los dejaría en paz. Entonces tenía ya varios datos interesantes para ir completando el rompecabezas. Archie, usando sus contactos, logró que le prestaran los escasos y vagos archivos de la investigación que hizo la policía de aquellos años, en donde se declaraba que los cables que sostenían los reflectores que cayeron sobre el actor habían sido cortados deliberadamente, que el sospechoso principal era evidentemente el encargado de la iluminación, pero resultó que él estaba de permiso por el alumbramiento de su esposa desde los días previos al incidente, y que después de unos meses un joven tramoyista había sido encontrado muerto en un aparente suicidio y había dejado una nota admitiendo su responsabilidad en lo sucedido, pero sin explicar los motivos. Con esto habían dado el caso por concluido. En esta misma guisa, Albert, que tenía contactos también y con mayor poder, consiguió dar con la familia y las notas del detective que llevó el caso. Pues Archie también averiguó que los jefes de la policía lo habían cerrado a pesar de varios cabos sueltos y de que el detective Stevens insistía en que el tramoyista no tenía motivo alguno para cometer tal crimen, amén de que se aseguraba que ni la nota ni el suicidio eran reales. Por su parte, Mia había conseguido entrevistarse con Genevieve Marlowe, nieta de Susana, y que usaba el apellido de soltera de su abuela como nombre artístico, como si eso le diera algún prestigio. A quien estaba tratando de convencer si le podía compartir información sobre la vida de su abuela, argumentando que la reconocida periodista Patricia O'Brien haría un documental especial de todos los miembros de la compañía que su bisabuelo fundó. Esto para presentarlo durante la reinauguración del icónico Winter Garden. No estaba resultando sencillo, ya que justamente esa mujer fue la última Julieta en subirse al escenario del mencionado recinto y no guardaba buenos recuerdos del lugar. Candy estaba trabajando arduamente en reunir y organizar toda esa información. También había vuelto a contactar con Adrienne Dickinson, la nieta de Karen, a quien le contó en confidencia que estaba indagando más a fondo para esclarecer de verdad el crimen cometido contra el amigo de su abuelita, que lo hacía para que él descansara realmente y en honor de Karen, quien hasta el final defendió el honor de Terry. ¿Por qué defendía su honor?
pues porque alguien había iniciado el malicioso rumor de que a Terence lo habían mandado matar por haber mancillado el honor de algún caballero al enredarse con la esposa de éste. Nada más falso, por cierto. Patty estaba demostrando su capacidad como periodista de investigación y ella había dado con el misterioso origen de tan nefasto chisme. Clotilde Marlowe, madre de Susana. ¿Cómo dio con este dato? Solo ella lo supo, pero aseguraba que sus fuentes eran fidedignas. Armada con todos estos datos y en espera de que Mia le sonsacara más a Genevieve Marlowe y que Bert encontrara más información sobre el duque Richard Granchester, se fue una tarde al teatro con la esperanza de que su amado Terry ya se hubiera recuperado lo suficiente como para charlar con él. Por cierto que los trabajadores que ya estaban de regreso en el inmueble para reiniciar las obras ahora de restauración estaban de lo más contentos, pues ya no sucedían fenómenos extraños. Suspiró y se fue a sentar en una butaca. Se puso sus audífonos con sonidos relajantes y decidió llamarlo desde el corazón. Tal vez él escuchara sus latidos. «Hola, señorita Pecas». Escuchó la voz del joven acariciarle los sentidos y un agradable estremecimiento la recorrió entera. Abrió los ojos y sonriente se volvió a mirarlo. «¡Hola!». Lo miró con ternura. Se veía como siempre, espléndido. «¿Te sientes mejor?», preguntó con genuina preocupación. Él sonrió de lado. La cosa no era así de sencilla, pero para fines prácticos se resumía bastante bien. «Sí, he recuperado mi fuerza. Gracias». También se la quedó mirando. Estaba tan bonita con su cabello en una trenza recogida al lado y algunos rizos sueltos. «¿Y tú?». «También». Era difícil hablar con él, pues aún temía que en su última conversación se hubiera imaginado lo que él dijo antes de irse. Pero al mismo tiempo era tan natural charlar con él. Se sentía tan bien. «Yo…», empezó a decir, pero él la interrumpió levantándose. «Ven conmigo», pidió. Ella lo siguió sin chistar y fueron a dar al ático del lugar. Era enorme y estaba todavía lleno de polvo, lleno de recuerdos, vestuarios viejos, baúles, escenografía y muchos afiches. Él la guió hasta un rincón en donde encontró una bolsa cuidadosamente doblada, misma que él le pidió abrir. La rubia así lo hizo y al ver el contenido no pudo evitar las lágrimas. Era el traje de Romeo junto con un afiche enrollado de la obra, ese donde estaban Terry y Susana usando los ropajes. Y ese vestuario era justamente el que él llevaba cuando le tomaron aquella fotografía que Candy todavía conservaba, pues se la habían obsequiado cuando fue a devolverla a Charlotte. «Terry, esto es…». «Sí, es ese traje. Como verás, lo lavaron y restauraron después de lo sucedido. Luego lo escondieron para que nadie más lo usara. Creo que querían evitar que mi sustituto corriera la misma suerte que yo». Se llevó la mano al bolsillo. «Es tuyo ahora, al igual que el afiche. Si los quieres, claro». «Por supuesto que sí. Muchas gracias». Lo miró con ojos grandes, emocionados. Sin embargo, una duda se formó en su mente y antes de que pudiera decidir si externarla o no, él ya la había sentido. «¿Quieres saber cómo sucedió, verdad?». Ella asintió tímidamente. «Te contaré cómo lo recuerdo, ya que hay cosas que no tengo realmente muy claras y desconozco la razón de ello». «¿Estás seguro? ¿No es duro para ti recordar esos momentos?». Ella seguía preocupada por su bienestar, y eso enterneció hasta lo más profundo a Terence. «No te preocupes, Pecosa, hace mucho tiempo que lo superé», afirmó él con verdadera entereza. «Está bien, cuéntame lo que recuerdes,
pero no hagas mucho esfuerzo. Y si en algún momento te resulta doloroso, te detienes y lo dejamos por la paz. ¿Lo prometes? Te lo prometo. Y lo dijo mostrando la palma de su mano derecha, como si prestara juramento, y empezó a narrar con su hermosa voz de seda. Recuerdo que esa tarde sobre el escenario estábamos Susana y yo ensayando la escena de la fiesta en casa de los Capuleto, que por cierto cuando quiero volverla a interpretar me deja la mente en blanco y tengo que pasar a otra o esperar un rato para retomarla. Dijo esto arqueando una ceja, pues esa idea seguía sin gustarle nadita. En fin, el director había cambiado de improviso las posiciones en las que nos encontrábamos cada uno, provocando que Susana hiciera su acostumbrado berrinche por el cambio de lugares. Ella insistía en que yo debía quedar en un punto en específico, y ella cerca. En algún momento el director le llamó la atención. Recuerdo que la chica siempre quería hacer su voluntad y de algún modo lo lograba. Todavía no sé por qué, si la verdad no era tan buena actriz. De hecho, sigo sin entender cómo se hizo con el protagónico, pues Karen la superaba en talento y personalidad. El caso es que precisamente por sus quejas no estuvimos colocados donde deberíamos y Robert, que ya estaba también molesto, le llamó la atención a Susana. En ese momento escuché un estruendo que provenía de arriba del escenario. Todo sucedió en segundos, pues tarde comprendí que el sonido era de los reflectores que estaban justo sobre mí y que se habían desprendido. Alcancé a escuchar que alguien gritó que tuviera cuidado y lo último que vi fue la mirada aterrada de Susana. Hizo una pausa, ajustando sus memorias y asimilándolas, pues nunca había hablado de ello. Después de eso, el enorme peso me cayó de lleno encima. Sentí dolor solamente al principio, como si me clavaran 100 cuchillos filosos y enormes a la vez, y el ruido fue ensordecedor. Después, mi ser completo se entumeció. Únicamente sentía una tremenda presión en casi todo el cuerpo y algo caliente que empapaba mi traje, que recién estaba usando en el ensayo. Escuché gritos confundidos. No podía moverme ni hablar. Me sentí repentinamente agotado. Los párpados me pesaban con un sueño mortal. Supe que era mi fin, y lo único que lamenté en ese momento fue el dolor que causaría en mi madre y en mi amiga Karen. Silenciosamente les pedí perdón por eso y me dejé ir. Cerré los ojos y las voces se fueron desvaneciendo poco a poco, y el entumecimiento y la presión desaparecieron. Después de no sé cuánto tiempo recuperé la conciencia y me sentí tan ligero como una pluma. Es la cosa más extraña que me ha sucedido hasta ahora, pues logré moverme y levantarme de donde estaba. Me podía mover con asombrosa facilidad, pero estaba muy aturdido. No lograba escuchar nada y no podía enfocar bien. Pensé que era por el golpe y que era increíble que resultara ileso. Creí que me había equivocado en mi pensamiento fatalista y que en realidad estaba bien. Candy lo escuchaba atentamente y él sonrió con ligera burla de sí mismo. Efectivamente, estaba bien, nada me dolía, pero tampoco sentía nada. Es decir, sí sentía todo con mayor nitidez y entendimiento, pero no era una sensación física. No puedo explicarlo. Cuando conseguí enfocar decentemente, me di cuenta de que las luces seguían donde habían caído, y había un montón de gente amontonada ahí. Alguien decía que no me movieran. Se rió un poco, y yo les intentaba decir que estaba bien, que si no se daban cuenta de que yo estaba de pie y perfectamente, ya que nadie reparaba en mi presencia. Pero entonces Robert llegó, pues al parecer se había ausentado un momento e hizo a todos a un lado,
argumentando que yo necesitaba oxígeno y espacio. Ya te imaginarás mi sorpresa cuando al despejar el sitio vi mi propio cuerpo atrapado bajo esas pesadas luces. Karen, la siempre estoica Karen, se había acercado y la vi tomarme la mano. La escuché llamarme desesperada y yo gritaba porque me miraba que estaba ahí, pero ni siquiera yo me escuchaba. Era como si un profundo silencio me rodeara, un espacio vacío donde los sonidos se perdían en la nada. Me quedé de piedra cuando un sujeto que no conocía y que acababa de llegar se acercó y después de revisar mi cuerpo dijo que, lamentablemente, no había nada que hacer, que yo estaba muerto. Detuvo su relato, pues los recuerdos lo debilitaron bastante. Candy se alarmó y quiso detenerlo de seguir hablando, pero él no la escuchó y continuó. Yo no podía creerlo. Estaba tan aturdido que un zumbido hizo presa de mí, dejándome de rodillas, abrazándome a mí mismo. Obviamente yo no lo creía. Incluso cuando Sebastián, quien hacía de Mercucio, levantó en brazos a una inconsolable Karen y literalmente me atravesó para llevarla a su camerino. Fue la sensación más incómoda que tuve jamás. Fue como una invasión a mi más profunda intimidad y al mismo tiempo no tuve sensación tangible alguna. Creo que nunca había abierto de ese modo los ojos. El terror se apoderó de mí y lo negaba. La cabeza me empezó a dar vueltas de nuevo y la sujeté en un intento por detener la vorágine de imágenes que pasaban frente a mis ojos. Mi infancia, mi adolescencia, mis padres, mi vida en Nueva York y el teatro, la soledad y la ausencia de amor, la calidez que finalmente obtuve de mi madre, de la amistad de Karen y de Robert. Me desvanecí, pues no fui capaz de soportar todo aquello. Su semblante mostraba turbación y resignación a la vez. «Dios mío, Terry», susurró la rubia, cubriendo con delicadeza sus labios con los dedos de la mano derecha y conteniendo el llanto. Él tenía la cabeza gacha y estaba recargado en la pared con las manos en los bolsillos. Cuando volví a ser consciente estaba solo, no había nadie más en el lugar. Luego descubrí que el estreno de la obra se había pospuesto y el teatro tenía avisos de cambios en los protagonistas. Poco a poco me fue llegando información a través de los trabajadores que reacondicionaban las luces y el escenario, de los vestuaristas que preparaban el traje nuevo para el otro Romeo, y sobre todo de Claes, quien no paraba de llorar y todos la consolaban. Supe que mi muerte causó gran conmoción y que incluso Susana no pudo actuar más. Y luego pasó el tiempo y me olvidaron. Siguieron con sus vidas y yo me quedé aquí. A veces voy a la villa de mi padre en Escocia, pero de un modo u otro siempre regreso acá. Luego de eso, Terence le contó la historia de su corta vida, que fue hijo único del primer matrimonio del duque con la actriz americana y que luego lo hicieron pasar por hijo de la duquesa para que fuera el legítimo heredero del ducado. Sin embargo, ella siempre lo maltrató y se ensañó con él. Le relató de su soledad, pues su padre prefirió evitar conflictos y lo internó en un prestigioso colegio. Finalmente, él no soportó y decidió buscar a su madre cuando tenía 15 años. Ella lo recibió con todo el amor que no pudo darle antes, pues se lo quitaron, y que ella no buscó creyendo que estaría mejor como miembro de la nobleza inglesa. Le contó que a pesar de que su madre era una actriz consagrada de teatro, él se abrió camino por sí mismo en ese mundo, y que si consiguió algún éxito fue por méritos propios. Le habló de su desconfianza para con la gente, que solamente le abrió las puertas de su amistad a Karen.
Y aquí Candy aprovechó para confirmar si de verdad no había tenido algún romance como especulaba. Él, con una risotada, se burló preguntándole si estaba celosa. Ella se hizo la ofendida, pues no quitó el dedo del renglón, a lo cual Terry le aseguró que no, que la señorita Clyde y él solamente fueron buenos amigos. Esto porque su carácter era un tanto parecido y definitivamente no habrían sido buena pareja. En ninguno se dio atracción de tipo romántico hacia el otro, y por eso pudieron convivir tan bien. Después del relato, ambos se quedaron en silencio un largo rato. La rubia sopesaba si sería buena idea decirle todo lo que sabía. Pero al final decidió que si quería liberarlo, él tenía que saber toda la verdad. Además, quizás el mismo Castaño le ayudase a aclarar algunas cosas, como el motivo por el que no había cruzado al paraíso, que es donde ella aseguraba que él debía ir. Terry no sabía cómo empezar, así que lo hizo por lo que le pareció más lógico. Él la miró con su mirada hermosa y profunda. No fuiste olvidado, ¿sabes? La chica miraba al techo, abrazaba sus rodillas, luego recargó la barbilla en ellas y él la imitó. ¿Ah, no? Quiso saber él, a quien a pesar de toda su fortaleza le dolía el rechazo que sintió de pequeño, la tristeza y permanente melancolía de no haber vivido lo suficiente para hacer todo lo que deseaba hacer, triunfar más en su carrera, crecer, viajar, tal vez hasta casarse y tener una familia. Una como la que él no tuvo jamás. No, hubo muchas personas que te extrañaron, que sufrieron por tu repentina e injusta muerte. ¿Sabes que la bisnieta de Robert Hathaway es mi amiga? Su hermano me vendió este teatro. Así fue como llegué aquí. Cerró los ojos con una ligera sonrisa. Eso fue lo que mejor me pudo suceder en la vida. ¿Por qué? Quiso saber él. Porque te conocí a ti, Terry. Fue la más transparente respuesta de ella. Él no dijo nada, pero la abrazó de ese modo tan particular que él tenía. Ella volteó a verlo y le sonrió dulcemente, siendo correspondida de inmediato. También hay mucha información de tu historia en Internet. Eres famoso, Terry. Incluso hay foros y páginas completas dedicadas solamente a ti. Y en uno de esos sitios conocí a la señora Adrienne Dickinson, la nieta de Karen. Ella me contó que su abuela nunca dejó de recordarte con cariño, que jamás dejó de extrañar a su querido Terry. Él sonrió ligeramente. Sí me enteré de que se casó con nuestro Mercucio, Sebastian Jackson. No sabes lo chismosa que puede ser la gente del teatro. Pero me alegró mucho que lograra ser feliz. Eran buenas personas, aunque luego no volvieron más a actuar en el teatro y no volví a verla. Me pareció que se fueron a trabajar en el cine o algo así. Sí, después se volvió una muy famosa actriz de películas. Si quieres podemos ver una en mi laptop, ofreció Candy con candidez. ¿Eso es posible? Se asombró el británico, causando ternura en la pecosa. Por supuesto, la tecnología ha avanzado muchísimo y ahora puedes ver y saber lo que quieras usando la Internet. Si tienes una computadora, electricidad y conexión a la red, ¡voilá! Le guiñó el ojo. Entonces me gustaría mucho verla, agradeció él con la mirada brillante. Entonces es una cita. Mañana la traeré y veremos un par de películas, una de Karen y otra de Eleanor, ¿te parece? Se entusiasmó aplaudiendo como una adolescente. ¿Una cita? ¿Me estás invitando a tener una cita contigo, pecosa?, dijo él con picardía,
arqueando una ceja travieso. Ella sonrojó. Bueno, yo... No es una cita como tal, ya sabes, pero sí, bueno... Balbuceaba sin sentido, cosa que provocó una melodiosa carcajada de Terence. Está bien, Pecas. Tendremos una quién sabe si es cita mañana. Y luego se acordó de algo importante. ¿Debo vestir formal? Aunque supongo que no importa. No puedo salir de aquí. Se quedó pensativo y esta vez fue el turno de Candy para reír. No te preocupes, no es necesario ser formales. Puedes usar lo que gustes. Muy bien, pero antes de tener esta quién sabe si es cita, cuéntame sobre ti, Candy Sandley. Mi madre me dijo que no debería salir con extrañas. Vaya, y hasta ahora nos damos cuenta. La rubia soltó una cristalina risa, pero acto seguido le empezaba a resumir su historia. Verás, vivo en Nueva York debido a los negocios de mi familia, pero nací en Chicago hace 25 años. ¡Cielos! Interrumpió el ojiazul con actuada cara de pasmo. ¿Qué sucede? Ella se sorprendió. ¿Te das cuenta? Eres mayor que yo. Eres una pecosa saltacunas. Muy gracioso, Granchester, espetó la chica cruzándose de brazos. Deberías considerar que tú naciste en 1897 y yo en 1992. Así que, ¿quién es muy mayor que yo, anciano? Levantó la nariz en su típico gesto altivo. Oye, eso no es justo. Además, me morí antes de cumplir 19. Era un jovenzuelo, se defendió él. Eso es cierto. Ella se entristeció al pensar en todo lo que le faltó por vivir. Vamos, Candy, no te pongas triste. Fue un accidente, y esas cosas pasan. Ladeó la cabeza, pero esto le recordó a la chica que él no sabía. Terry. Sus esmeraldas se ensombrecieron. ¿Qué pasa, Pecas? ¿Por qué pones esa cara? Parece que viste un fantasma. Es que hay algo que creo que no sabes. Se mordió el labio inferior, provocando con ello una leve sacudida en el ánimo de él. ¿Sobre qué? Terence seguía sonriendo. Tu muerte no fue... Parece que no fue un accidente. Lo dijo casi en un susurro. Él se la quedó viendo incrédulo, apretó los labios y empuñó las manos. Luego se relajó, tal vez estaba confundida. Algo de paciencia había aprendido en todos esos años, y quizá no mucha, pero prudencia también. ¿Por qué lo dices? De todos modos, no pudo evitar endurecer las facciones y el tono. Ella entonces decidió mostrarle la libreta de notas del detective Tom Stevens. Junio de 1916. Detective Tom Stevens, de la Policía de Nueva York, caso 1420, diagonal 12-1915. Terence Granchester. Aparente accidente el 20 de diciembre de 1915. Se soltaron los reflectores superiores del escenario en el Teatro Winter Garden y cayeron sobre el hoyo occiso. La víctima falleció minutos después en el mismo sitio debido a la gravedad de las lesiones. Se revisó la instalación y los expertos determinaron que los cables fueron cortados a propósito y parcialmente, para que luego el peso terminara de vencerlos y cayeran. El corte era limpio. Presunta herramienta usada, navaja o cuchillo. No se encontró.
Principal sospechoso, señor Adam Harris, encargado de la iluminación del teatro. Descartado, pues no se encontraba laborando en la escena desde los días previos al siniestro. Notas y declaraciones de todos los miembros de la compañía Stratford. La víctima era taciturno, apático y solitario, de carácter fuerte y celoso de su privacidad. Perseguido por las mujeres, no congeniaba bien con los compañeros. Admiradora más insistente, la actriz Susannah Marlowe. El señor Grantchester no se metía con nadie si no se metían con él. Padre, Richard Grantchester, inglés. Residencia, Londres, Reino Unido. Madre, Ernestina Grantchester. Información obtenida de la señorita Karen Clayes, amiga cercana del fallecido. Clayes y el dueño y productor de la compañía Stratford, Robert Hathaway, aseguran que la víctima era acosada por su compañera Susannah Marlowe y que la misma señorita Clayes recibió amenazas de su parte para que se alejara del joven. El 27 de abril de 1916 se encontró muerto a Jerry Smith, tramoyista en la compañía Stratford, amable, discreto, presto para ayudar siempre. Cuidaba y mantenía a su familia. Aceptaba trabajos extra para ayudarse con los gastos. Aparente suicidio con arma de fuego. Se encontró una nota al lado del cuerpo responsabilizándose por la muerte del señor Grantchester. No explicó motivos. Esta nota es falsa, así como el presunto suicidio. Declaraciones de compañeros, vecinos y familiares del presunto culpable. Extremadamente solícito con la señorita Marlowe, a quien al parecer admiraba bastante. Los familiares aseguran que Smith no sabía leer ni escribir. Murió por impacto de bala en el corazón. He realizado pruebas en mí mismo apuntándome con un arma larga de características similares a la que se utilizó y no es posible sostenerla en ese ángulo y altura y dispararse a sí mismo. Repito, no fue suicidio. Imposible probar su asesinato. El arma desapareció del área de evidencias de la comisaría. Indagaciones sobre la señorita Marlowe. Amable y aparentemente muy dulce, pero caprichosa y, según numerosos testigos, obsesionada con Grantchester. Este último no daba ninguna señal de tener intención de corresponder las atenciones de la muchacha. La madre de la actriz parecía tener buenas relaciones con los productores de varias de las obras en las que participó su hija, debido a la amistad que su fallecido esposo, quien era escritor y guionista, cultivó con todos ellos. Ojo, mi investigación arroja que la señora Marlowe se ha entrevistado con el inspector en jefe Ligan en varias ocasiones en un apartamento de los suburbios cercanos a New Jersey. Evidencias del suicidio de Smith desaparecidas. Mi teoría es que la señorita Marlowe pidió a Smith cortar los cables de los reflectores. El joven lo hizo para congraciarse con ella y tal vez por una remuneración extra. Luego, ella pudo pagar para que también se deshicieran de Jerry y evitar que la delatara. Motivo aparente, despecho por el rechazo constante de T.G. Todas las declaraciones y evidencias se esfumaron. Alcancé a copiar algunas. Por órdenes superiores se ha cerrado el caso y me han asignado a otra investigación. Es evidente que la madre de la actriz supo lo que sucedió y la ayudó a que Ligan lo cerrara y desapareciera todas las pruebas y evidencias. No me ha sido posible probar mi hipótesis para que la verdadera culpable sea castigada por su delito. El resto eran justamente las copias hechas a mano por el detective Tom Stevens de las declaraciones de varios compañeros del joven actor, pero no aportaban nada nuevo al caso. Terry estaba mudo. Sus manos temblaban y toda su esencia se sentía y percibía sumamente alterada.
Las estrellas que habían usurpado el lugar de sus ojos se mostraban oscuras, gélidas. Eran como un mar estallando en una tormenta enfurecida. Candy lo observó y lo comprendió, y le dolió su dolor, su ira. Él había muerto por un capricho. Había quedado truncada una vida maravillosa y espléndida por la obsesión de una mocosa insulsa e insolente. Era la cosa más absurda e injusta. Era tan abominable que le dolía el cuerpo por la tremenda frustración e impotencia que sentía. «Lo siento tanto, Terry». Ella estaba llorando, lágrimas que valían por ambos, que brotaban del alma misma de los dos jóvenes. Él sabía, él percibía con su ser lo que la pequeña rubia decía. Él mismo tenía las mismas sensaciones. Terence quería decir algo, pero no atinaba a coordinar ninguna frase coherente. Solamente podía sacar su sentir de un único modo, y ese era soltando un poderoso vendaval que no podía hacerlo más allí. Miró a Candy con la mirada todavía más oscura. «No vengas mañana. Dame tiempo, por favor», le pidió con la voz rasposa por la rabia, y desapareció. Momentos después, en la villa escocesa, se desataba un furioso tornado que mecía los árboles desde la raíz y lanzaba por los aires lo que estuviese ahí. Los asustados trabajadores corrieron al interior de la mansión para resguardarse, en donde el cuadro de Lord Terence se había caído de su lugar y la puerta de la sala de música se azotaba con los fuertes vientos que entraban por la ventana, misma que había estado cerrada hasta segundos antes.